Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Y voy a anunciar una actividad para recaudar fondos para la institución, porque esas son instituciones que necesitan de los apoyos, no solo de las autoridades nacionales, sino la comunidad misma, que se identifica con esos programas de asistencia a esos jóvenes que están en alto riesgo, que son presas fáciles de la delincuencia, pero se necesitan recursos. Y el patronato que apoya esa institución y a los salesianos, bueno, pues va a desarrollar unas actividades que yo me voy a permitir. No sé, Eric, yo te pasé, ok. Esa es diríamos, una actividad crepuscular nocturna, que es a beneficio del Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Antonia María Chávez es una excelente cantante y ella pues va a interpretar jazz 2026 junto al mar. Eso es un evento que se va a llevar a cabo el sábado 27 de junio de este año 2026 a las 6 p.m. pero es en el muelle 7, dice ahí, Marina de Palma de la Costa, en La Romana, República Dominicana. 2,000 pesos por persona la entrada. Ahí está el número de la cuenta corriente del Banco BHD y los teléfonos y las redes donde usted puede contactar a ese comité de trabajo para que está organizando el evento. Antonia estará acompañada de un cuarteto dirigido por el músico y compositor Gustavo Rodríguez, un excelente músico dominicano y un excelente músico de jazz. Entonces es un evento que hay que apoyar porque esos 2,000 pesos, esas recaudaciones, van directamente a engrosar esas cuentas esa cuenta del Domingo Sabio, Santo Domingo Sabio, ese Hogar Escuela, que es un hogar escuela para formar jóvenes en alto riesgo. Es una labor loable y que hay que apoyar. Así que el sábado 27 de este mes de junio, en la Marina
de la costa allá en La Romana, en el Muelle 7, a las 6 p.m. esa actividad de jazz con esa exquisita cantante Antonia María Chavele. Esa es una invitación que la hace el patronato a beneficio del Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver qué más tenemos. Hoy yo vi una nota del ministro de Energía y Minas y él destaca cómo el sector eléctrico ha ido creciendo y aportando energía al sistema. Y dice el señor ministro que eso se debe al efecto de participación del sector privado en esa actividad comercial, pero muy estratégica, que es la energía eléctrica. Entonces, dice el señor ministro Joel Santos que ese papel del sector privado en el proceso de expansión energética, el gobierno asumió el rol de facilitador, mientras el sector privado lidera la ejecución de los nuevos proyectos de generación eléctrica. Así lo planteó el ministro Joel Santos. Y a nosotros nos toca regular, dice, nos toca empujar, pero al sector privado principalmente le toca ejecutar. Muy bien. Y él escuda, vamos a decir, su gobierno en que actúa como facilitador. No tengo que ser un constructor. No lo dice como para refutar al gobierno del PLD de Danilo Medina, que se dedicó a producir energía el gobierno y dejó ahí una planta respetable que es Catalina, que son más de 700 megavatios. Y eso es energía de verdad, y una planta que está trabajando con eficiencia y bien manejada, bien administrada también, porque Celso Marrancini no juega con eso, ni anda en búsqueda de corrupción, de corruptela, ni de beneficiarse, ni nada de esas cosas. Yo no había visto hombres más, diríamos, más corajudos, yo le voy a decir así, que el señor Celso Marrancini. Porque mire, con los negocios que tiene Celso Marrancini y con el dinero que tiene Celso Marrancini, es decir, eso le da una estabilidad emocional tremenda. Pero es que a Celso Marrancini parece que es un entusiasta servidor de la sociedad nacional, porque ¿qué deriva de allí? Puede derivar un salario, porque bueno, tiene que pagárselo. Pero no es que él necesite ese salario, ese señor maneja esa planta, se maneja con eficiencia indiscutiblemente y con seriedad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero destacar de eso? Eso es para que se vea cómo es la maledicencia en este país y los políticos atrasados mentalmente que tenemos en este país. Gente que no sabe todavía distinguir lo prudente de lo ignorante. Entonces, ¿por qué me expreso así? Porque aquí a los gobernantes que ha tenido este país, que a veces tienen que tomar decisiones valientes, como le pasó a Balaguer aquí, pero en este caso le pasó a Leonel Fernández. Todo eso que dice Joel, pero nadie habla de Leonel Fernández ni de ese gobierno que tomó la decisión de privatizar la producción de energía. No la distribución, también la distribución estaba privatizada. Porque esa distribución se le dejó a una compañía española que se llama Unión Fenosa. Y el gobierno de Leonel Fernández fue sumamente criticado, acremente criticado,
porque entregó al sector privado la producción de energía. Hoy, aquellos críticos de esa decisión, hoy entonces felicitan que el sector privado sea la salvación del sistema eléctrico. Cuando lo anunció el gobierno y Leonel Fernández anunciaba que él quería que el país fuera distinto y que los empresarios privados dominicanos se dedicaran a invertir y a producir, hoy vemos cómo sus críticos de ayer hoy tienen que inclinar la cabeza, pero son tan mediocres y tan avaros para reconocer los méritos, que ni hablan de ese proceso de privatización en que cayó el sistema eléctrico para poder estar hoy en la producción de energía. Porque miren eso, el sector privado en Manzanillo, el gobierno no ha puesto un peso de eso. Ni siquiera la línea de transmisión, el gobierno puso un peso. Todo lo ha hecho el sector privado. Ahí están todos esos inversionistas dominicanos, comenzando por los Santana Bonetti y un grupo de inversionistas que están ahí haciéndole frente a esa planta de Manzanillo, que es una planta de mucho valor también. Entonces, y vimos ahí AES, muy bonito ahí AES, y fue la embajadora norteamericana y el señor Christopher Landau, que es un vicesecretario, subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a visitar AES, un monto de empresas AES. Pero nadie quiere reconocerle hoy que esa decisión osada y diríamos valiente del gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, hizo el trabajo con la CREP de pasar las empresas eléctricas del sector eléctrico, las empresas públicas, a que la manejara el sector privado. Hoy, repito, reconocen el éxito, pero nadie se quiere acordar. Al contrario, sus críticos lo que hacen es que se callan. No se atreven a hablar porque saben que van a caer vencidos. Así le pasaba a Balaguer también con sus críticos diríamos, más severos. Terminaron hundidos en ese fango de la maledicencia, lamentablemente. Porque así es que pasa en estos países donde se le hace difícil a estos politiquitos de este patio muchas veces distinguir lo prudente de lo ignorante. Así de sencillo. Pero ahí está. Igual que pasó con el SEA, como hemos dicho. Aquí hubo gente que Leonel Fernández quebró acorde y el SEA. Porque, señores, no es porque Leonel Fernández esté ahí o sea amigo de Manuel Fermín o yo lo admire, nada de eso. Es que el pueblo tiene que ser serio, la gente que dirige, los guías tienen que ser serios, honrados con su palabra, honestos y ser coherentes. Yo recuerdo políticos adversarios de Leonel Fernández, que Leonel Fernández quebró Curdi. Pero yo decía aquí, muchísimas veces lo he repetido, que cuando Curdi estaba totalmente quebrada, que no habían 3 empresas de Curdi que pudieran ser salvables, Leonel Fernández tal vez era un estudiante, un muchacho estudiando en Nueva York por ahí, y ya Curdi estaba quebrado, el SEA herido de muerte. Pero el proceso del SEA lo que lo mató fue que la herencia, el gobierno que siguió a Leonel Fernández fue un total fracaso, un tollo, un desastre. Ese gobierno 2000-2004. Y el SEA no fue defendido. Uno de los inversionistas privados, los mexicanos, lo que vinieron fue a mafiar y a tratar de meter droga y robarse los pocos hierro que habían ahí del SEA, todo ese material férrico lo vendieron como chatarra y chatarrearon prácticamente los ingenios que le habían entregado con fines de capitalización. Pero el proceso de capitalización dio en el clavo en Barahona. Entonces Barahona asumió la misma responsabilidad
que asumieron los mexicanos en los 5 ingenios que le asignaron. Igualmente a lo que le asignaron Amistad y el ingenio Montellano. Pero esos grupos fracasaron y sin embargo los de Barahona, que sí son empresarios, el señor Campullo de Guatemala, no sé, que sí son empresarios de verdad, entonces vamos a rescatar ese ingenio. Y ahí está rescatado. Es decir, el proceso de la capitalización funcionó con Barahona y funcionó en Molinos de los Amas, Molinos Dominicanos, que también era una empresa pública. ¿Y por qué funciona? Pues el proceso fue bueno. Lo que fueron malos fueron los accionistas que llegaron a esas instituciones, como fueron los ingenios que le asignaron a los mexicanos, delincuentes la mayoría, y luego un fracaso total por mala administración, gente que no era de ese sector, que le entregaron Montellano y Amistad. Todo un caos. Pero el proceso está ahí. Pero sus adversarios, los adversarios de Leonel Fernández, eso fue la quiebra del CEA. Leonel Fernández quebró el CEA, lo entregó como vaca muerta. Oye, usted, pero no gente ignorante nada más, no. Gente que es plumífera y que escribe en periódicos, columnistas e incluso yo he leído hasta editorialistas que opinan así. Imagínense ustedes, así pasaba con Balaguer. A Balaguer también le decían que había quebrado las instituciones de CORDE y el CEA, y vamos a decir que tal vez Balaguer fue más culpable de sus gobiernos. ¿Por qué? Porque el doctor Balaguer vio en esas empresas públicas y en el mismo Consejo Estatal del Azúcar, aunque rehabilitó el Consejo Estatal del Azúcar, pero indudablemente que la política y los militares de la época quisieron sacar ventaja de las empresas públicas. Políticos y militares, señores, y empresarios, ¿por qué no? Porque hubo muchos empresarios que también se lucraron de la quiebra de las empresas, para ellos entonces repetirlas y hacerlas ellos. Todo el mundo sabe aquí que aquí había, el Estado tenía una industria de pintura, una industria de cemento, una industria de sacos, una industria de sal y eso, otra industria, qué sé yo, de clavo, una industria de alambre, de púa y todo, porque Trujillo tenía un monopolio y todo. Pero el sector privado reprodujo lo mismo que tenía CORDE. O había que quebrar a CORDE. Hubo muchos que se prestaron a quebrar a CORDE para ellos instalar sus propios negocios y repetir las empresas que eran de CORDE con otros nombres. Aquí se sabe todo en este país y las fortunas que se han levantado también. Hoy yo vi una noticia de primera página del periódico El Nacional. 101 metros de una verja, dice El Nacional, que eso cuesta, o lo licitaron por 47 millones de pesos. Es decir, cada metro lineal cuesta más de 400,000 pesos construirlo. ¿Dónde? En el Parque Mirador Norte. Y a mí, esa noticia no es que uno quiera comentar eso, uno sabe que esas son cosas de la cotidianidad en un modelo de corrupción montado como hay actualmente en el Estado Nacional. Y muchos funcionarios de esto andan buscándosela, como dicen, como verdaderos forajidos de las arcas públicas. Se inventan cualquier gran proyecto para adjudicarlo nada más y buscarse unos pesitos, adjudicándolo. Pero uno sabe que no lo hacen, ni siquiera son capaces de hacer el trabajo, porque sabemos las limitaciones. Pero, ¿qué me llama la atención a mí? Otra vez, ahí viene esa participación de la negrura contra el Estado, de la opacidad, del lucro, de los beneficios que da el Estado. Porque muchas veces, que el sector privado es el que tiene que salvar el país.
pero no todas las operaciones del sector privado se pueden saludar. ¿Por qué digo esto? Porque ese Parque Mirador Norte, hubo un gobierno aquí, señores, que se atrevió a venderlo, el parque. Porque hay que desarrollar otro cementerio privado ahí. Porque se necesita que el sector privado invierta en cementerios. Sí, pudo haber invertido en cementerios. ¿Y por qué no hicieron, por ejemplo, como lo que invirtieron allá en la Cuava, por allá en el parque, bueno, no recuerdo, ese del cielo, el cementerio que se llama Parque del Cielo, no recuerdo. Bueno, el que está por la Cuava. Ese cementerio es privado. Y esos son terrenos que fueron del Consejo Estatal del Azúcar. Terreno del ingenio Río Jaina. Muy bien. Que se lo vendieran a una familia que quiera hacer una inversión de Puerta del Cielo, en que se llama el cementerio. Pues yo lo veo bien. Porque el SEA montó una inmobiliaria para eso, para vender sus terrenos cuando ya no tienen vocación agrícola ni están operando. Y el ingenio cerró y se desmanteló el Río Jaina. Por tanto, los terrenos del Estado, ¿qué hacía con esos terrenos? Para que los militares y los políticos lo ocuparan. Como de hecho muchos militares ocuparon todos esos terrenos y los políticos, todos esos terrenos de Palamara y de La Cuava y de Yacó y de Hato Nuevo, todo eso se lo cogieron militares y políticos. Que usted lo oye pontificando y vienen los padres o las mamás, hacen su residencia allá en Palamara, pero son los hombres y mujeres más serias, son la esencia mejor destilada de este país. Pero están ocupando ilegalmente, ocuparon terreno público. Entonces eso es entendible. Que bienes públicos se vendan porque es una inmobiliaria legal que tiene el Consejo Estatal del Azúcar. Si vendió su terreno está bien. Además hay un procedimiento catastral para hacer esas ventas. Ahora, en el caso del Mirador, del Parque Mirador Norte, eso es sesionar, señores, un parque, el cinturón verde. Balaguer nace de nuevo, o renace, porque si nace pequeñito no va a entender, pero que haya una resurrección de Balaguer, una resurrección, ¿cómo yo le llamo a eso? Bueno. Ese tipo de opiniones que muchas veces uno hace, una resurrección de que este señor renazca, se levante de la tumba y vea ese Parque Mirador Norte ya cuestionado en su verja, pero eso es una bagatela para lo que pasó con ese parque sesionado para el cementerio memorial, que todavía hay una comunidad que protesta esa venta. Y lo que vendieron ese patrimonio público y ese patrimonio ambiental del país, andan ahí silbando. Y quién sabe lo que se derivó de ahí. Usted sabe lo criminoso que es vender un parque nacional. Es decir, un pulmón verde de la ciudad de Santo Domingo sesionada y vendida como carne de vaca muerta para hacer un cementerio en medio del parque. Muy bien la inversión, saludo que esa inversión es una inversión respetable que se ha hecho ahí, pero eso no se tenía que hacer ahí, eso había que hacerlo en otro sitio. En otros terrenos que el SEA le pudo haber vendido también, hasta cerca de Villa Altagracia, si hubieran querido, o allá mismo en La Cuava, ¿por qué no? O en Palamara. No, del Parque Mirador Norte. Ya, con la Jacobo Magluta hecha ahí. Oiga, qué crimen. Pero los que vendieron ese parque andan silbando en este país, vendiéndose como la gente más seria, como la esencia mejor destilada o el perfume ideal en este país. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, hoy se ha revelado el señor Carlos Pimentel, que es el director de la Oficina de Contrataciones, de Compra y Contrataciones Públicas. Y él ha declarado a la prensa que los hospitales, en muchos hospitales, se han llenado de equipos que han llegado ahí, como dicen, han llegado como por el aire, como por arte de birlibirloque. Han llegado esos equipos a los hospitales. Y hay un reguero de equipos que están ahí como sin inventario. Se sabe que llegaron, pero se sabe que fueron cobrados. Él no dice, no le ha puesto el nombre ni la fecha al conflicto, como se dice, o al detalle, o al problema, que debiera ponerle fecha, pero en sus declaraciones no dice que esos hospitales, hay muchos hospitales públicos con equipos que llegaron sin documento allí. Mira, lleva ese acelerador de partículas, llévalo al Gotiel, y quién sabe lo tiran ahí, porque no hay ni técnico para instalar eso. Pero quién sabe lo que eso costó. Y eso me recordó el antipulpo. ¿Será de ese tiempo del antipulpo, en aquellas compras rápidas y esas entregas? Lleva y entrega eso que hay que cobrar, despreocúpate. Ese es el caso del antipulpo, que nosotros precisamente ayer lo poníamos de ejemplo de mala apelación, que se apela y el antipulpo se da una apelación. Sin embargo, los condenados andan bebiendo romo, como se dice por ahí, disfrutando sus millonadas, disfrutando de su libertad, pero incluso están sentenciados a 7 años. Hay uno, el jefe del antipulpo. Pero, muchachos, tranquilos, diviértanse, que eso es larga, vamos a darle larga. Pero yo ayer lo puse de ejemplo de mala apelación. Decía, bueno, ahora dice Jenny Berenice, la magistrada, y el magistrado Camacho, que van a apelar el caso imprudente e indecente, fallo, que la misma jueza que falló ha recibido muchísimas críticas, porque parece, como dice Camacho, que ya no evaluó bien las pruebas, porque era lo que decíamos ayer. ¿Cómo es posible que esta gente manejara decenas de miles de millones de pesos y que esta jueza no valorara que esos son dineros de lavado de activos, que son dineros mal habidos, que salieron de operaciones dolosas? Porque ¿quién va a llegar a 24 o 23 mil millones de pesos? ¿Dónde va a aparecer eso? Que no sea de operaciones dolosas. Porque usted no se vaya a robar los dineros públicos a saco. Vamos al Banco de Reserva, que ahí hay 4 bóvedas que tienen 800 mil millones de pesos. Vamos para allá, o para el Banco Central. No, usted no puede hacer eso. Como hicieron en Banite, que se robaron a Banite a saco, como dice, se robaron a Banite. Pero usted no puede ir a las arcas del Estado a robarse todo el dinero para emplearlo en una campaña política. Y uno sabe que ese caso, la jueza parece que no valoró esa riqueza. Yo decía ayer incluso, si yo soy juez, a mí hay que decirme incluso de dónde están las 37 aeronaves, como yo decía ayer que tenía el señor Castillo.
el Idosa, una compañía que creció más rápido que Boeing, creo yo, ni Boeing, o la Pan American, o la, qué sé yo, Eastern, aquellas líneas aéreas viejas de los Estados Unidos, de Marajet, o JetBlue, cualquiera de esas compañías que han crecido menos que lo que creció el I-2. 37 aeronaves y 23 helicópteros y 14 aviones a turbina y aviones de hélice, no sé. Sin embargo, eso como que volvió a posición anterior después que se salió de aquellos santuarios del poder y del dinero en que estaban involucrados los directivos de esa empresa. Pero resulta que el dirigente mayor, que fue muy activo en tiempo de la pre-campaña o de las elecciones del 2020, sus aviones para China buscando medicamentos contra el virus, el COVID, y buscando enfermos. México, por donde quiera que se enfermaba una gente, iba un avión de esos en jet a buscarlo, a cargo del Estado Nacional o del dueño de la empresa. Fíjense cómo era que andaba a borbotones los recursos. Pero esos no fueron modelos de rastreo, vamos a decir, financiero por jueces o fiscales, qué sé yo. Entonces, indiscutiblemente, ese fallo ha dejado un mal sabor. Decíamos ayer, un sabor amargo, un regusto amargo en el paladar de los dominicanos por ese agraz fallo que se dio ahí en ese tribunal, donde se liberaron de ir a juicio, de ir a probar que ellos no cometieron eso. Esas acusaciones, esas imputaciones que se le hacen. Dicen juristas experimentados que eso eran decisiones de un juez de fondo y no de una jueza de instrucción. Bueno, esos son los especialistas. Pero yo decía que ese antipulpo lo apelaron y hoy precisamente el Listín Diario trajo un trabajo sobre el antipulpo. Parece que nosotros nos adelantábamos a eso. 10 meses del fallo y todavía eso no ha llegado a la sala de apelación. Parece que es un expediente muy obeso, adiposo. Eso es tan gordo como dice. Y no hay forma de que eso camine. Eso va a pasar con esto. ¿Qué importa que eso lo apelen? Las elecciones van a pasar en el 28 y ese juicio va a andar todavía dando bandazos ahí. Y el del Medusa igual, y los Corales igual. Y al final, nada es nada, decía Aristófanes Urbáez. Pero eso es este país, como decíamos ayer nosotros. Señores, ¿hasta dónde es que vamos a llegar? En este lodazal, en esta inmundicia. ¿Cómo es que estamos actuando en este país? Yo dije aquí hace muchísimo tiempo, y lo he repetido otras veces con respecto a estos juicios. Pasó con los invernaderos, los famosos invernaderos de agricultura. 2004, ayer yo decía de aquellas negociaciones de gobernabilidad, léase de chantaje, en que hubo que trabajar 2004-2006 por las presiones políticas del partido que tenía una mayoría congresual y que impedía que se conocieran, por ejemplo, los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, el Acuerdo de París, revisiones de ese Acuerdo de París, los bonos, y aprobar todos esos préstamos que se necesitaban para el desarrollo y un país que quedó en forma expirante. Pero el chantaje se impuso y no se pudo llevar a juicio todas esas tropelías que hubo en el periodo. Fíjense la que acabo de decir, la venta del Parque Nacional, Parque Mirador Norte. Pero no para hacer un parque infantil ahí, no, para un parque de cementerio,
oígase bien, en medio de un parque que es para usted ir a respirar aire limpio, libre, y no tal vez un área, qué sé yo, virósica por ahí, viral, o hongo, porque ¿qué es lo que hay en un cementerio? Tienen que enterrar a los difuntos, muchas veces enfermos, toda esa gente enferma. Yo me acuerdo con el COVID. Imagínense ustedes un cementerio en medio de un parque para uno ir a respirar un aire puro, limpio, y usted tenga que tomar entonces la decisión de ir a un cementerio. Porque el cementerio siempre está lejano de las ciudades, pero son sitios para uno ir también por la quietud. Es verdad, pero en recogimiento. No en movimiento artístico, en movimiento de deportivo, ni nada de esas cosas. Es un cementerio y eso tiene su especial, diríamos, infraestructura o especial sitio para su construcción. Y aquí todas esas cosas pasan y no pasa nada. ¿Y cómo entonces, cómo es que este país va a seguir gobernado en esa forma? Uno tiene que sentirse muy mal. Pero ese de los invernaderos, yo recuerdo que ese asunto de la gobernabilidad, pero aún así, los juicios, se abrió un juicio. El Ministerio de Agricultura, el ministro que estaba, parece que cuando bajó la orden ya se habían procesado, parece, algunos de esos expedientes. Y llegó ese expediente de los invernaderos, prevaricación. Y decir, ¿qué es la prevaricación? Que usted tiene un cargo público y usted se beneficie a través de ese cargo público de bienes públicos que estén en venta, por ejemplo, o en donativos, y que usted aproveche la posición suya para quedarse con el bien. Usted está prevaricando. Bueno, pues esos invernaderos que venían subsidiados por más de 60,000 pesos. Si usted se hacía de un invernadero de eso, de una casa de esa, usted era liberado del pago del 50% de ellos, que eran 120,000 pesos, usted se liberaba 60,000. ¿Quién no iba a entrar en el negocio? Eso se lo repartieron, como se dice, a saco en agricultura. Pero lo que se beneficiaron de ese atraco, se puede decir, fueron llevados a juicio. Y ahí van políticos del partido que había perdido las elecciones a proclamar en plena sala que esa gente serían absueltos, serían liberados. Bueno, los jueces comenzaron a conocer el caso de la prevaricación, el prevaricato en que cayeron esos funcionarios. Gente que había gente seria, pero se beneficiaron de esa oportunidad, de ese oportunismo. Y se quedaron con un bien. Dijeron, no, pero para ayudárselo a Manuel Fermín, vámonos a quedar con esto nosotros, que ya somos los que nos vamos del poder. Y se lo asignaron, autoasignaron esos invernaderos. Repito, se llevó a juicio. Y en el juicio, sabiendo uno el show que había ahí, los jueces comprados, cenando en la casa de los imputados, jueces que cenaban en la casa de los imputados, y políticos que iban y voceaban a todo pulmón que esos imputados iban a salir libres, que serían liberados porque él lo había pedido así. Y terminaron libres. Así como sacaron a esta gente del expediente de El Calamar. ¿Usted cree que una justicia, como decíamos nosotros ayer, ese desgano judicial, usted cree que una justicia puede operar con limpieza, una justicia que actúa así? Entonces este país sigue siendo como el mismo de hace 96 años, que decía yo ayer.
citaba a aquel prócer dominicano, aquel prohombre, ciudadano eminentísimo, profesional del país, el licenciado Pelegrín Castillo, abrumado viendo aquel pueblo ciego, aprobando las crueldades de esa dictadura que se iniciaba, la dictadura que él había denunciado antes de ganar las elecciones, el dictador y sus aláteres que le sirvieron también de cobija, como se dice, para asaltar el poder. Él lo denunció en el Parque Colón, el licenciado Pelegrín Castillo. Pero al ver este pueblo con ese servilismo, aquella ceguera, aquellos aplausos, aquellas acogidas al régimen que se iniciaba, esa dictadura negra, terrorífica, delincuente de Trujillo y su familia y sus grupos más allegados. El licenciado Pelegrín Castillo, abrumado, repito, viendo todo ese lodo cloacal casi servido en este país, y declaró que él se iba a cercenar como ciudadano de este país, que no fuera tomado para ninguna cuestión pública su nombre, porque él renunciaba a todo eso que fuera un ciudadano de la República. Me voy a convertir en la nada humana, vamos a llamarle así. Esas no son palabras de él, son palabras mías. Me voy a convertir en la nada humana. Señores, y se aisló, yo creo que fue en Arenoso, a una finca que tenía en Arenoso el licenciado Pelegrín Castillo, hasta que enfermó. Se fue a Francia, decía ayer, y falleció en Francia. Y que en paz descanse ese caballero. Que el padre fue el padre del doctor Marino Vinicio Castillo. Pero cuando los hombres serios de este país ven todos estos desórdenes, todas estas negruras, todos estos atracos contra el Estado Nacional, y usted ve estos políticos, como lo ven, complacientes con el crimen contra el Estado, contra sus bienes, y jueces charlatanes también. ¿Qué es lo que se va a esperar? Que hagamos lo mismo, vamos a la nada, a llevarnos a la nada ciudadana, convertirnos en ciudadanos de nada, o salir a combatir, como dice, y echarlos en el zafacón de la historia. Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, otro que yo tal vez le podría llamar iluso, pero uno, viendo tantas malas artes en estos funcionarios públicos de la hora de hoy, no necesariamente lo de este gobierno, de los últimos tiempos, sabe uno que hay gente que no tiene capacidad para trabajar, porque están ahí en los cargos. ¿Y qué es lo que han hecho? Por ejemplo, el caso de la CAS. Nosotros hemos dicho, la CAS, ¿cuál es la función de esa corporación? Atender el alcantarillado pluvial y sanitario. Y vayan a ver, desde que caen 20 gotas de agua, la capital está inundada. Es decir, la CAS ha sido un total fracaso. No limpian invernales, no hay alcantarillas, no hay alcantarillado, mejor dicho. En resumen, esa corporación ha sido un fracaso. Servir el agua servida, los gobiernos, por ejemplo, ese acueducto Valdés a Santo Domingo, tuvo que asumirlo Balaguer, personalmente Balaguer, porque había negado el contrato a Impreyilo Cogefarrechi, que ganó una licitación para el proyecto Manabao de Jucal Taveras. Balaguer, ecológicamente hablando, no le gustaban ese tipo de proyectos. En su formación también de defensor de los recursos naturales, Balaguer dijo, no va a ese proyecto porque ese proyecto desvía a Yaque. Muy bien. Pero se vio obligado a cumplir. Entonces le entregó los proyectos a Impreyilo Cogefarrechi, el proyecto Aguacate, el proyecto de Higüey, y el proyecto y la construcción, mejor dicho, del acueducto Valdés a Santo Domingo. Pero ese era un gobierno del de Balaguer que tenía carácter para eso. Pero la CAS de este tiempo anuncia el acueducto múltiple Sánchez Ramírez Santo Domingo para traer agua de Atillo aquí, señores. Ustedes lo que quieren es hacer una adjudicación pública de eso. Porque para lo único que tienen capacidad es para adjudicar ese proyecto, pero ustedes no trabajan, porque esta administración lo único que ha hecho es limpiar cañadas, cuando el trabajo serio de la CAS, además del alcantarillado pluvial y sanitario, y servir agua, es evitar las fugas, corregir las fugas, y ganar volúmenes de agua para servírselo. Ustedes saben lo que es poblaciones aquí de la capital, que están en un área de gravedad, que le cae por gravedad el agua. Y usted sabe lo que es barrios completos, barriadas, que solamente el agua le llega. 2 días, miércoles y martes y miércoles, vayan y la gente, señores, no puede ni trabajar, está trabajando y cuando sueltan el agua no hay nadie en la casa que pueda ganar agua. Cuando él llega a su casa no hay agua, ya el agua que soltó la institución fue aprovechada. ¿Y usted cree que un país se puede desarrollar y se puede estar hablando plepe en este país, hablando de desarrollo, cuando los barrios, las principales barriadas aquí no tienen agua? ¿Cuál es la eficiencia que tiene? Y esta administración de que hablando del proyecto múltiple, Atillo Santo Domingo, pero usted sabe lo que es eso para ustedes. Una gente que lo único que saben es ni siquiera saben limpiar cañada aquí. Pero es adjudicarlo, repito, en la adjudicación es que está el negocio. Adjudicar el proyecto, pero no tienen capacidad para hacer ese trabajo, que lo digo yo responsablemente. La capital está con zonas que son una vergüenza, con un país que debe 80.000 millones de dólares y que esté la gente, como se dice, galeando, sedientos. No hay agua en la capital, prácticamente entregando agüita
Imiten ese gobierno de un ciego, un hombre ciego que no podía ni caminar con más de 85 años. Inició el proyecto Valdés a Santo Domingo para traerle agua a la capital. ¿Y ustedes qué hacen? 80.000 millones de dólares y no hacen nada, ni pozos pueden hacer. Alcantarillado pluvial y sanitario caído, tumbado, no recogen las aguas que se derraman o que caen de la lluvia. ¿De qué que estamos hablando? Entonces, se ponen, como se dice, a hacer un chismo toyo y hablar un chisma plepla, que eso es lo que saben hacer, como he dicho tantas veces, en este tupido y crecido herbazal, porque eso es lo único que hay aquí. Así no vamos, yo no creo que vamos a llegar muy lejos. Bueno, yo me reí mucho hoy con unas expresiones de Donald Trump. Usted no es más que un loco. Te he salvado el trasero. Señores, ustedes saben a quién le ha dicho eso. Al señor Netanyahu, el primer ministro de Israel. Porque Trump no quiere que Israel siga bombardeando el Líbano, porque está desesperado por hacer esa paz con Irán, porque sus ultimátums son verdaderas payasadas. Usted sabe lo que es Estados Unidos en una acción mendicante, buscando una paz con un paisito que se llama Irán, al lado de lo que es Estados Unidos. Pero Israel, que tiene otro problema, que no es el que tiene Estados Unidos. Entonces Israel, consciente de eso, sabe que esa banda de terroristas de Hezbollah que está sentada en el Líbano, ellos tienen que empujar a esa gente de ahí, de lo más cercano que están a sus fronteras. Y tienen que, para empujarlo de ahí a bombazo, interviniendo ese terreno del Líbano, como antes. Entonces, esos fines que tiene Israel ahí no son los que busca Trump. Y Trump se metió en esta guerra como un verdadero ignorante en la materia. Ahí hoy está atrapado. Y Netanyahu le ha dicho, hasta loco le han dicho. A Netanyahu le dijo el señor Donald Trump, porque no quiere, parece, atender los reclamos de Trump buscando la paz con Irán. La verdad que es una pena que Estados Unidos, una hiperpotencia, esté en esas condiciones mendicantes hoy, con un problema que pudo haberlo evitado. Pero así son los errores de los políticos, y más cuando se persiste en él, como decía el doctor Ramón y Cajal. El problema de un error no es cometerlo, sino persistir en él. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.